Fibra muscular. Solamente puede hacer una cosa, que es contraerse. Es decir, acortarse la distancia y cuando se relaja regresa a la distancia original. Simplemente, ¿verdad? Entonces, les he explicado que en anatomía ustedes han oído los nombres de los músculos, ustedes pueden ir derivando cuál es la función de un músculo a través de entender su origen y su inserción. Porque entendemos que el origen es de donde nace el músculo y la inserción es el punto donde va a generarse el estímulo de contracción. Es decir, siempre se va a arrastrar la inserción hacia el origen. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces se explicaba el ejemplo del músculo macetero. Macetero, origen, cara inferior o borde inferior del arco cigomático. Inserción, ángulo externo de la mandíbula. Se contrae, ¿qué va a hacer? Cerrar mandíbula. Origen, inserción. Función la pueden inferir. Es importante tener esa claridad. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunas preguntas generales. Y no me ayuda esta. ¿Cómo se produce la contracción del músculo esquelético? ¿Alguien recuerda del colegio? Porque estoy seguro que han hecho ahí su diagrama del sistema esquelético. A ti te tocó óseo, otro te tocó digestivo con plastilina, ¿no? Pobre mamá se quedó amanecida haciendo su tarea. ¿Cómo se produce la contracción? ¿Alguien recuerda? ¿No? No hay problema. ¿Qué enfermedades conocen, chicos? Algunos seguramente les gustan los programas de tipo Grey's Anatomy, Doctor House, ¿no? Hoy en día hay la PIT, está muy buena esa serie. Pero en esa serie médica van a haber un montón de condiciones médicas, ¿no? Y es interesante porque les, digamos, aprenden terminología nueva. ¿Qué enfermedades afectan el músculo esquelético? ¿Conocen alguna? Deben conocer alguna. Ninguna. Okay. Vamos a hablar de algunas. ¿Qué neurotransmisores? ¿Eso les suena? ¿Neurotransmisores? ¿Cuáles son los neurotransmisores más relacionados a la contracción del músculo esquelético? Descuiden, hoy día vamos a aclarar esas dudas. Bueno, primero, si es que funciona esta cosa, que no quiere funcionar. A ver, ahí aparece. Ahí, ok. Muy bien, tenemos lo que es el control voluntario. Primero hay que hablar sobre el mecanismo de control. Tenemos músculo que es voluntario e involuntario. ¿El músculo esquelético será voluntario o involuntario? Involuntario. Tú decides cuándo levantar algo, soltar algo. Todo lo que es músculo esquelético va a ser voluntario. Por ende, ¿qué parte del sistema nervioso va a estar a cargo del control? Somático. Sistema nervioso Somático. somático. Exacto. Entonces teníamos, por ejemplo, el autónomo y el somático. El autónomo entendemos que está dividido en dos ramas, ¿verdad? El simpático y el parasimpático. Ya lo vamos a ver en su momento. Estamos empezando con lo que es el somático. El somático tiene algunas características, pero como una primera introducción, para que tengan clara una diferencia puntual sobre estos dos sistemas, tenemos que las neuronas que van a gobernar estos movimientos o contracciones van a tener ciertas características diferentes, ¿no? Entre uno y el otro. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema muy simplificado de lo que es el sistema nervioso central. Podemos entender que esa estructura vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué representará esta estructura? Si estamos en el sistema nervioso central, de donde salen estas neuronas, de la médula, por ejemplo, la médula. Y vamos a ver que desde el sistema nervioso central va a salir una sola neurona, una, que es aferente, que significa que va desde adentro hacia afuera, porque se entiende que está yendo del sistema nervioso central hasta el músculo. Entonces, una sola neurona, jóvenes, conocida como una motoneurona, va a ir desde la médula hasta el músculo, donde va a generar la contracción a nivel de la placa motoneuronal. Es decir, donde se une la neurona con la motoneurona. Perdón, la motoneurona con el miocito o lo que es la célula muscular. Entonces, tenemos aquí, jóvenes, una neurona larga, correcto, pero que tiene una característica que está mielinizada. Correcto, mielinizada. ¿Recuerdan lo que era la vaina de mielina? ¿Ya han aprendido eso? ¿La vaina de mielina qué cosa es? ¿No? En histología lo van a aprender, pero básicamente es, imagínense que las neuronas son como los cables de cobre que llevan corriente a lo largo del cuerpo. Los cables de cobre que tenemos en casa están pelados, así expuestos, o tienen un aislamiento. Hay un aislamiento. En el caso de electricidad hablamos de un plástico, ¿no? Un tipo de aislante. Y en el caso de las neuronas tenemos unas vainas compuestas de mielina. Las vainas de mielina
son las que van a darle un aislamiento a la neurona y van a hacer que los impulsos viajen más rápido porque van a ir saltando entre los espacios, entre estas vainas que se llaman los nodos de realidad. Pero eso lo vamos a ver en gran detalle cuando hablemos de sistema nervioso, sinapsis y demás. ¿Bien? Por el momento, lo principal que quiero que comprendan es la diferencia entre el somático y el autónomo. Primera diferencia que van a notar es que en el somático tenemos una neurona que va desde el sistema nervioso central hasta el músculo, es decir, hasta el órgano efector, ¿correcto? Hasta el músculo. Pero en el caso del sistema nervioso autónomo, vamos a notar que siempre van a haber dos neuronas. Va a haber una primera neurona que sale del sistema nervioso central, que se conoce como la neurona preganglionar, y de ahí hace sinapsis con una neurona postganglionar. Este espacio donde se da la sinapsis se conoce como el ganglio. Entonces, la neurona que está antes del ganglio, preganglionar, la que está después del ganglio, postganglionar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué estructuras son inervadas por el sistema nervioso autónomo? Muchísimas. Por ejemplo, lo que es el sistema endocrino. Todo lo que es el sistema endocrino, ¿estamos hablando de qué? Inervadas. De glándulas, ¿correcto? Entonces, todo lo que es glándulas es inervado por el sistema nervioso autónomo. Lo que es el músculo cardíaco del corazón, lo que es el músculo liso de las vísceras, que vamos a ver el día de hoy en el seminario. Entonces, primera diferencia que tienen que tener todos claros, si les preguntan en el parcial, menciona diferencias entre el músculo esquelético y el músculo liso. Aquí tenemos una primera diferencia, su inervación, ¿correcto? En el caso del músculo esquelético está controlado por el sistema somático, y el músculo liso o el músculo cardíaco por el autónomo. Una primera diferencia, ¿correcto? Muy bien. El sistema neuromuscular entendemos que va a tener una serie de... es como un circuito de recepción de información y respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estímulo, vamos a tener una neurona eferente que va a llevar este estímulo de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestra piel, ¿correcto? Tenemos una serie de diferentes receptores que son muy especiales, que nos van a dar una percepción de estímulos, como por ejemplo, ¿qué tipo de estímulos puedo percibir con mi mano? Forma, no. Lo que es tacto, Textura. ¿correcto? Texturas, tacto, ¿verdad? Puedo también sentir qué cosas. Toco algo que está frío, caliente, temperatura, ¿correcto? Tengo termorreceptores, tengo receptores de presión, vagoreceptores, mecanorreceptores, tengo receptores de dolor, nociceptores y demás. Entonces, todo este tipo de estímulos se recogen y se llevan al sistema nervioso central para su integración, su procesamiento. Bien, entonces, primero tenemos el estímulo que recibe el cuerpo de afuera y lo llevamos hacia adentro. Eso es la recepción. Entonces, yo recibo un estímulo, el estímulo es transmitido por neuronas ¿de qué tipo? ¿Aferentes o eferentes? Nuevamente. Eferente. Eferentes, ¿correcto? Entonces, viene aferentes. Siempre a veces algunos se han sacochado con esas dos palabras. Es la forma más fácil de recordar. Recepción, de afuera hacia adentro, aferente, ¿correcto? De afuera hacia adentro. Bien, entonces, nuevamente, neuronas aferentes van de afuera hacia adentro. ¿Okay? Traen esta información. Esta información viaja hacia el sistema nervioso central, llega a la corteza cerebral y a nivel de la corteza se va a lo que es la integración. Es decir, se va a interpretar ese estímulo para que haya una respuesta. Si yo veo un color, veo algo, en realidad yo no lo veo con los ojos traducen y llevan una señal lumínica, la traducen en un impulso eléctrico y el impulso eléctrico llega al cerebro. Y recién en el cerebro es donde yo traduzco, interpreto. Desde aquí es donde se da la integración. Y finalmente ya la reacción que se va a dar puede ser por el sistema nervioso autónomo o somático. Si yo tomo la decisión de hacer algo, es en el sistema nervioso somático. Pero muchas veces esto va a ser una respuesta inconsciente. Por ejemplo, están caminando y pisan un clavo. Van a pisar el clavo y pensar, oye, ¿qué fue eso? Mejor retiro mi pie. O inmediatamente saltan y después piensan qué pasó. Primero reaccionan, ¿correcto? Entonces, el sistema nervioso central, en la integración, va a procesar la información y va a haber una respuesta. Ahora, puede haber una respuesta voluntaria y una respuesta involuntaria. La respuesta voluntaria la manejo yo a través de mi sistema nervioso somático. Pero la involuntaria puede ser también dada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es como un mecanismo de defensa, lo que es lucha, huida o fight or flight. Ahora,
podemos afectar ese sistema, por ejemplo, con alcohol y otras sustancias que puedan entorpecer el sistema nervioso y, por ejemplo, se reduce esa reacción autonómica de protección. ¿Muy bien? Y finalmente la respuesta efectora, la respuesta que se va a dar a nivel del movimiento, es a través de una motoneurona. ¿Y qué es una motoneurona? Es una neurona que va a tener una inserción en el músculo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la motoneurona, ¿correcto? Que va directamente desde el sistema nervioso central hasta el músculo esquelético. Aquí tenemos lo que es el ganglio, jóvenes, para que lo entendamos un poco mejor. ¿Qué viene a hacer estos jóvenes? Es un corte, ¿de qué tipo de corte es? Es la médula, ¿correcto? ¿La médula qué tipo de corte es? ¿Según anatomía? Transversal, coronal. Me parece que es transversal. Pues sagital, ¿cómo era? Sagital es a la mitad, ¿correcto? Coronal, con la dividida anterior con posterior, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un corte donde estamos viendo algunas estructuras importantes. Aquí tenemos la médula y tenemos la asta mayor y la asta menor de la médula. Entonces notemos lo siguiente. Tenemos la piel. ¿Qué vamos a tener en la piel, por ejemplo? Receptores, ¿correcto? Receptores muy especializados. Esos receptores van a tomar desde afuera hacia adentro la información. Entonces lo lleva una neurona de afuera hacia adentro, aferente. Llega la neurona aferente y nuevamente estas vienen a ser del sistema nervioso autónomo, por ende hay ganglios de por medio. Eso de aquí que vemos aquí tendría a ser el ganglio que estamos viendo. Este GRD es el ganglio. Entonces aquí tenemos una primera neurona preganglionar, hace sinapsis en el ganglio y pasa a una segunda neurona postganglionar, llegando hasta la asta, donde va a hacer sinapsis y ya va a llevar esta información hasta la corteza cerebral. Muy bien. Una vez que se recibe esta información, va a venir una respuesta por la misma médula y va a venir por aquí y va a hacer sinapsis con una motoneurona eferente primaria que va a generar el movimiento contracción muscular. ¿Bien? Lo que estamos viendo aquí es un circuito de estímulo y respuesta, ¿correcto? Entonces el estímulo viene a nivel de la estructura como la piel, puede venir a nivel de la estructura como un vaso, pero hay un estímulo y ese estímulo va a ser llevado al sistema nervioso central para que se dé una respuesta. ¿Qué tipo de receptores hay? Bueno, hay un seminario que se va a hacer sobre lo que es el sistema somatosensorial y dolor, donde va a entrar en gran detalle aquí, pero en resumen podemos hablar de los exterorreceptores y los interorreceptores. Los exterorreceptores tenemos lo que es sensación térmica, frío, calor, presión, que son los mecanorreceptores, y dolor. Y tenemos los interorreceptores, que son los propioceptores y los nociceptores. ¿Bien? Cuando hablamos del sistema estomatognático, ustedes ya saben que hay 4 componentes. Claro. ¿Cuáles son los 4 componentes? Ahí los tenemos, resumidos. Piezas dentales, membrana periodontal o periodonto, la ATM y los músculos. A nivel de los dientes tenemos nociceptores que nos van a dar cierta percepción de dolor, por ejemplo. ¿Han escuchado que el dolor dental puede ser uno de los más intensos que podemos sentir? ¿Por qué será que el dolor dental es tan intenso? A comparación de cualquier otro dolor, por ejemplo, cuando se me inflama la cara por un golpe, duele, claro que sí, doblo mi tobillo, se inflama mi tobillo, pero el dolor en los dientes de piezas dentales tienden a ser, cuando hablamos de la escala del 1 al 10, las personas dicen 8, 9, 10. ¿Por qué es tan intenso? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa cuando algo se inflama? Ya vimos inflamación, ¿verdad? ¿Ya hemos hablado de inflamación? Al menos, ¿qué cosa es la inflamación? Cuando algo se inflama, ¿qué pasa? Aumento de volumen, enrojecimiento, todo lo característico. Le meten un golpe a alguien, ¿qué pasa con su cachete? Se pone rojo, se inflama, se pone caliente. Es una inflamación. Dentro de los dientes tenemos una parte vital. ¿Qué es la parte viva del diente? Que está dentro de la cámara. La pulpa dental. La pulpa, cuando se inflama, ¿qué diferencia la pulpa de otro tejido en el cuerpo? Está atrapada. ¿Por qué está atrapada? La pulpa está encapsulada en una cavidad rígida. Entonces, si se inflama, ¿hacia dónde se va? No hay dónde distenderse. Por ende, hay mucha compresión de los tejidos y de las fibras nerviosas. Por eso el dolor es tan intenso. Esa es la teoría hidrodinámica del dolor. Entonces, tenemos los nociceptores en las piezas dentales. Asimismo, a nivel de lo que es el ligamento periodontal o membrana periodontal, eso es parte del periodonto, que es la estructura de soporte del diente. El diente se articula sobre el periodonto.
pero probable pregunta que van a tener por ahí. ¿El diente está fijo directamente al hueso? ¿Directo, fijo? No, tiene una movilidad fisiológica. 1 milímetro aproximado. Eso lo van a ver en anatomía con el doctor Gustavo. El tipo de articulación se llama anabónfosis. Quieren apuntar ese nombrecito ahí, que en algún momento les va a preguntar eso el doctor y les va a decir, les doy un punto a quien me diga que cómo se llama la articulación entre el diente y el alveolo. Gónfosis, la única parte del cuerpo de esa articulación. Pero esa articulación es muy importante porque nos da ciertos beneficios de protección. Es como una almohadilla de amortiguación ante estímulos mecánicos. Entonces, por ejemplo, muerde una piedrita, esa almohadilla ayuda a que no se parte el diente, porque tiene como que un pequeño cojín de amortiguación, por falta de un mejor término. El ligamento periodontal tiene varias funciones, pero asimismo también tiene mecanorreceptores. ¿Qué cosas van a hacer estos? Van a sentir, estoy comiendo arroz y hay una piedrita en el arroz. Entonces, yo siento esto, inmediatamente suelto. ¿Para evitar qué? Fractura dental o fractura ósea. Y esto no lo hago conscientemente, el cuerpo lo hace prácticamente de forma automática. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay esos mecanorreceptores que llegan rápidamente y tienen una respuesta efectuadora. Pero ¿qué pasa? Me hacen endodoncia a mi diente. ¿Saben qué es una endodoncia? Se saca la pulpa y se rellena con un material termoplástico. ¿El diente está vivo? No, está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Se termina uniendo el hueso. Le da anquilosis, se pierde esto, muerdo la piedrita. ¿Qué pasa? No sientes nada. Fractura. Por ejemplo. En la ATM, la articulación temporomandibular, tengo algunas estructuras especiales, como por ejemplo los receptores de Pacini y los nociceptores, que van a sentir dolor, molestia y problemas de esa articulación. Y esto de dolor orofacial cada día es algo que más y más manejan los odontólogos, porque por temas de estrés, el bruxismo, el agotamiento, están que aumentan muchísimo. Y finalmente los músculos, todo lo que es la boca, tiene una serie de músculos masticatorios y demás. Todos estos músculos tienen diferentes mecanismos de defensa, lo que es el pulso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Muy bien. Aquí los tienen, donde van a encontrarlo. El órgano tendinoso de Golgi va a estar justamente en la interfase entre el músculo y su inserción, es a nivel de tendón. Recuerden que les expliqué en la otra clase, los músculos, la fibra muscular no se inserta directamente en el hueso, se inserta en el hueso a través de el tendón. ¿Bien? Recuerden que todos los músculos tienen una cobertura. ¿Cómo se llamaba la cobertura de los músculos? La aponeurosis, correcto, que cubre todo el músculo, pero eso se empieza a engrosar hacia el final del músculo y se convierte en un tendón. El tendón es el que se inserta. Y a nivel de los tendones, en los músculos esqueléticos, tenemos lo que es el órgano tendinoso de Golgi, que nos avisa, nos genera cierto dolor antes de que haya un desgarro muscular. El cuerpo nos avisa. Por eso es que hay tratado de que prestar la atención, particularmente aquellos que practican deportes, y tenemos el uso muscular que ya está dentro de la fibra muscular, pero tiene una función similar también, darnos un aviso, una advertencia antes de generar un daño mayor, ¿correcto? A la estructura muscular. Aquí tenemos dos vías de conducción para lo que es el dolor. Tenemos la vía del dolor, que es la vía espinotalámica. Y básicamente, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo de que hay un mecanismo muy rápido de transmisión del dolor, donde va a pasar este estímulo hacia el ganglio, del ganglio va a ser integrado a esta vía espinotalámica y llega rápidamente a la corteza cerebral para su procesamiento. Y a este lado tenemos lo que es la explicación de este circuito, de cuándo se da en función a una respuesta voluntaria, ¿correcto? En el caso de una persona que siente dolor, eso lo vamos a ver en un seminario completo que simplemente es sistema somatosensorial y dolor. Quien haya ese seminario tiene que hablar detalladamente de esta vía, cómo es que funciona, y comparar la vía espinotalámica de la paleoespinotalámica, que es un poco más rudimental. Bien, y ya para terminar, antes de entrar a lo que es contracción muscular, que es una fase de secuencia de pasos, tenemos aquí lo que es la unidad funcional contractil, el sarcoma. Bien. La fibra muscular, como ven aquí, es una fibra, va a venir acá una motoneurona y todas las neuronas terminan en un botón, ¿correcto? Se conoce como botón Hicklock, botón terminal, que tiene una forma como abultada. Aquí se van a acumular una serie de vesículas que van a contener diferentes neurotransmisores. ¿Alguien sabe cuál es el neurotransmisor que se va a liberar aquí a nivel de la motoneurona con la fibra muscular? La acetilcolina. Entonces,
¿Qué es lo que estamos representando aquí para que lo comprendamos? Tenemos una fibra muscular y aquí lo están tratando de disgregar en sus estructuras más pequeñas. Dentro de lo que es la fibra, tenemos estas microfibrillas o miofibrillas, que son las fibras específicamente individuales, y cada una de estas microfibrillas tiene unidades funcionales que se conocen como sarcómeros. Y aquí tenemos un ejemplo de esta parte verde, tenemos lo que es un sarcómero. En este caso, lo que tenemos magnificado es justamente lo que es la placa motoneuronal. El punto donde se está uniendo, justo esta parte de aquí que está magnificada, es lo que vemos aquí, donde vemos aquí el botón terminal o axón terminal de la motoneurona. Y aquí hay varias vesículas. Las vesículas son cápsulas que contienen alguna sustancia. Podría ser una hormona, podría ser un neurotransmisor, ¿correcto? Y en este caso estamos hablando de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es muy puntual. Llega el impulso, llega la polarización hasta este punto, y aquí se van a abrir unos canales dentro del botón terminal que van a hacer que migren estas vesículas hacia la pared y se van a unir a la pared, virtiendo su contenido hacia este espacio. El espacio entre una neurona y otra neurona, o una neurona y una célula efectora, se conoce como el espacio sináptico, la hendidura sináptica. ¿Correcto? Es un espacio entre dos estructuras diferentes. Este espacio se llama la hendidura sináptica, y aquí es donde se da la sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra célula. Entonces, ¿qué va a pasar? En forma muy general, para que tengan una idea, llega el potencial de acción, se abren canales de calcio, va a hacer que esto que se liberen estas vesículas hacia la hendidura, se va a saturar la hendidura, y este neurotransmisor va a activar unos receptores que están aquí en la membrana, generando que se abran otros canales de calcio a través de lo que es el impulso que va a viajar por esos túbulos, que son túbulos T, que se van a encontrar entre los sarcómeros. Y bueno, esto lo vamos a explicar de una forma más digregada, paso a paso, pero primero quiero que tengan una primera introducción a lo que es una motoneurona y lo que es una placa motoneuronal. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Ahora, lo que es la contracción muscular, propiamente dicha, tiene una serie de pasos que lo vamos a tratar de resumir de una forma más digerible, pero ya que hoy día tienen su S1 los jóvenes y quiero que no nos vaya a ganar la hora, voy a pasar ahora mismo a revisar sus pasitos. Esperen por favor todos para que tengan su nota del pasito del que acabamos de tomar el de teoría.